Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, amigos y amigas jugadores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y ahora nos toca un juego de investigación que se llama Sherlock Holmes de Awakened, edición Deluxe. A ver, yo explico un poquito el tema. Yo tengo toda la saga, ¿vale? Tengo todos, menos este. Bueno, este ya lo tengo, pero que decir que este era el único que me faltaba. Me gusta el juego, o sea, me gusta la saga. Me gusta porque dentro de la saga mm, tiene similitudes uno a otro, pero hay cosas diferentes, ¿no? Y este no lo quería comprar porque, como dije, tengo todos de la saga que no los he completado por falta de tiempo. Me gustaría. Pero el otro día estuvimos hablando con gente del canal, Wesker, etcétera, y Wesker me dijo, tienes que comprarlo sí o sí, cómpratelo, que es, que es una compra, vamos, que vamos, segura, te va a gustar. Entonces, dije, bueno, me lo voy a pensar. Y al final he decidido, ¿sabes qué? Me lo compro y está, y lo subo. Y ya de paso, pues me compro la versión deluxe, la más completa, ¿vale? Que no sé lo que lleva, realmente no me he puesto a mirar. Buenas tardes, Esteban Tejada. Nuevamente, a ver, qué ganas de ver este juegazo que me encantó la anterior entrega. Miquel López, buenas tardes. Bueno, el tema está que si yo veo 25 likes mínimo, ya sabéis que no pido mucho, que es factible, que se puede conseguir fácilmente. En estas 2 horas que vamos a estar con él, más o menos, yo me comprometo en seguir subiéndolo hasta completarlo. Pero todo dependerá de vuestros likes, de las visitas que tengamos en el vídeo. Así que si os gusta, compartir el vídeo. Cuanto más gente lo vea, mejor. Y bueno, es una versión remake realmente, ¿vale? Este juego salió en su momento, hace muchos años. Y lo que han hecho es no una simple remasterización como muchos dicen, no, es un remake. Porque han mejorado lo que es la jugabilidad, han introducido nuevas misiones, ¿vale? Y los gráficos están que alucinas. Entonces, vamos allá. Hay un youtuber, un análisis que ha hecho, y dice, es que este juego está doblado completamente en español. Es mentira. Mentira. Es más, le he dejado un mensaje. No me seas mentiroso. Claro, como le regalan el juego y encima le dan un maletín, pues él se siente, pues bueno, pues diciendo mentiras. No. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Joder, di la verdad. El juego está en inglés. Hoy. No sé si mañana lanzan un parche y lo ponen en español. Digo, hoy. Y luego está subtitulado en español. Pero las voces están en inglés. Se lo dejo el mensaje, no me ha contestado, ni tiene huevo de contestarme. Porque sabes que la ha cagado. ¿Vale? No puedes mentir a la gente con unas mierdas de análisis. O mejor no hagas análisis, por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que le regalan un código, que se lo descargan y a lo mejor le dan un maletín. O no lo sé cómo va esto. Pero no es así. No se trata de engañar a la gente, joder. Que la vida son 2 días. Bueno, vamos allá. Ojalá que tuviera la voz en español, que puede ser. Porque cuando yo lo he descargado hoy, lo que he hecho es actualizarlo, ¿vale? Con lo cual, podría ser, pero no creo, no creo que esté en español. Ojalá. Recordad, estamos con la Xbox Series X. Este juego está, en este caso está optimizado para la Serie X, o bueno, o si tienes Serie S también, pero la Serie X está por encima, ¿no? Entonces lo vas a ver mejor. Creo que también está en la Play, me parece que también. Lo quería poner por la noche, pero por la noche tenemos Resident Evil 4 Remake, tenemos Dead Space Remake y luego tenemos The Witcher 3. O sea, no podía ponerlo por la noche. Me hubiera gustado. Porque ya sabéis que las novedades me gusta ponerlo por la noche. Pero no me iba bien. Te digo, tiene que ser por la tarde. Está la Play 5, ¿verdad?
Está... Esta... Maestro... Vale. Tenemos dos dificultades, ¿vale? Bueno, tres. Una personalizada. La otra que sería normal. Y la otra sería difícil, ¿no? Vamos a poner normal. Audio. No. Dicen que esta versión es la más terrorífica. La más terrorífica, dicen. Sí, con la dificultad normal estamos jugando, Esteban. Tengo ganas de ver los gráficos, qué tal, porque dice que son espectaculares los gráficos. Son súper guapos. Que han hecho un buen remake. Pues estamos de remake ahora muy de moda, ¿no? Entre el Dead Space remake, que si Resident Evil 4 remake, ahora este. Ojalá que estuviera la voz en español. Madre mía. Ojalá. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work Hostia. rather than days? My apologies, Mr. Holmes. Los subtítulos con letras grandes. Wow, wow, me gusta. Houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Buenas, Pachi, buenas tardes. Bueno, buah. Primero todo decir que los gráficos están buenísimos. Buenísimos. Pensad que es un remake, ¿eh? Buah, me gusta. Y los subtítulos bien grandes, ¿sabes? Estamos ahora en modo... Bueno, estamos en el momento tutorial. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Está totalmente en español, ¿eh? Lo único que le falta es la voz, pero todo el resto, todo está en español. Gossip, all of it uninteresting. El sistema de observación en primera persona. Ay, no, nos falta una pista más. Guau. Oh, madre mía, qué locura de juego. Es que me va a encantar, lo sé, lo sé. Siempre que me han recomendado Wesker un juego, siempre me ha gustado, siempre. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming.
I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of Mirad man can Your life used your los gráficos newspaper están as muy my bien, las caras, twisted, todo, las so expresiones. unpleasant discovery Está bien this morning currado, I eh. disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dust. Tenemos que ver 25 likes, señores, en 2 horas. Si vemos 25 likes, vamos, urgentemente hay que seguir subiendo este juego. Pero tengo que, por vuestra parte, que un interés, ¿no? Tiene escaneo. ¿Qué me está contando? Tiene sistema escaneo. A ver, a ver. A lo mejor tiene que cargar. ¡Wow! Tiene escaneo. I'm close. I know it. I just need one more piece to crack the case. Tiene escaneo. ¡Qué guapada! The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Y tiene más a más el de tema de observación. A ver. Uf. Hoy está lloviendo, vístete con algo más apropiado para este tiempo. Hostia, tengo que bajar la cámara porque si no os está tapando la información que estoy recibiendo. Un segundo, por favor, lo arreglo. Quiero que lo disfrutéis lo máximo conmigo, señores. Ya sabéis que os quiero un montón. A ver, así. ¿Vale? Perfecto, ¿no? Si en cualquier momento falla el sonido o algo, por favor, avísame. Ese juego es que grande, no se equivoca cuando recomienda algún juego. Sí, lo quiero un montón a Wesker. Aparte de que una persona que me da mucha confianza. A ver, se puede equivocar porque va cuestión de gusto. A lo mejor le gusta un juego y a mí no me gusta ese tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, a él le gusta el FIFA. A mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pero que es una persona que te habla con corazón y si te dice, oye, cómpratelo, que es bueno, puedes fiarte de él. Mira, fíjate la física. Yo toco esto, fíjate la física. Aquí voy a tirar el jarrón. ¡Guau! La física que bien currado está. ¿Lo habéis visto, señores? Tengo que ponerme ropa acorde de... Porque está lloviendo. Está claro. Vamos para adentro. Un armario. Aquí no, aquí. El perchero. A ver, disparate la pestaña del ropero con RB. ¿Por qué no lo puedo coger? ¿Hago algo mal? Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty.
If you come across one of my drafts, please leave it in the bin. ¿Por qué no lo puedo coger? A lo mejor no es el perchero, no sé si el perchero este tiene que estar abajo. Igual me equivoco, no es este. ¿Lo cojo? A ver, pero no. A ver. Vamos a cambiar. A ponernos un abrigo o algo, ¿no? A ver si lo puedo poner bien. ¿Por qué no lo puedo coger? Qué raro, ¿no? ¿Lo puedo coger? Aprieta, ve a la pestaña ropero. ¡Ah! Ah, vale, gracias. Parece guacale, eres un maestro. Vamos a ponernos... ¿Cuál? Ponemos este. ¿Está lloviendo? Este, ¿no? Este... Joder, con los lobos. Qué guapo, señores. No. Este es el Watson. Vamos para allá. Joder, yo es que yo buscaba... Yo me acercaba a la percha para cogerlo. Y no era así, era tal como tú dices. Es entrar aquí. Y seleccionas aquí el mapa. Vale. Las pistas que hemos cogido. El mapa. La ropa. ¿Y esto qué es? Guacale, ¿esto qué es? ¿Tiene para correr? Más bien. Joder, con la perrita. No, la perrita, es el perrito, su hermano. Vale, está guapo, ¿eh? Y ahora para saber dónde tenemos que ir. ¿Cómo se sabe? A ver. No te dice las pistas. 221 tenemos que ir. Ah, para viajes rápidos. Tenemos viaje rápido para ir a volver a casa. Vale. Y... Vale. Vamos aprendiendo, ¿no? Poquito a poquito. Fijar pista. Falta T-Strand en el correo de la mañana. Watson se deshizo de él fuera. Aún este con el contenedor. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil.
cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Vale. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Falta en el correo de la mañana. Ponga que se hizo del fuera. El periódico. El periódico está en el contenedor. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Buenas tardes, Then Josu. why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Cloaks can deceive, hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise, and all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. Estrenando juegos, sí, Josu. Shillings. Tienes una pregunta en tu palacio mental. Abre el libro de casos Get con... the Strand. y te aparece Get your copy of the Strand dentro fija here. las medias pruebas correctas para responder a las preguntas. A ver, no, aquí no. Aquí. Palacio mental.
A ver, esto no me acabo de enterarme, de verdad. No me acabo de enterar bien de esto del todo. A ver si alguien sabe esto, porque es que yo... El icono de barra de estado te notifica que hay una nueva pregunta que debes responder al palacio mental, o que tienes suficientes pruebas para responder a una. Pulsa para ir al libro de casos y a continuación desplázate al palacio mental. En el pestaña del palacio mental se le una pregunta que quieras responder. Vale. Vale, entonces yo selecciono esta. Vale. Y ahora tengo que responder, ¿no? A ver. Get the strand. Get your copy of the strand here. Ah, puede estar en el contenedor. Get the strand. Get your copy of the strand here. Get the strand. Falta... Get your copy of the strand here. I'll stand watch, just in case the strange man comes back. Get the strand. Get your copy of the strand here. No, tengo que averiguar. Ah, mira, allí hay uno allí que brilla. May I ask you something? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. A ver. A ver, señores. A ver si lo entiendo. Tenemos que responder... ¿Quién arruinó Testran? Tenemos que responder esta pregunta. Pero esto es lo que me falta por aprender, señores. Es que no me acabo de enterarme cómo va esto. Las preguntas se muestran en el palacio mental. Responde a todas las preguntas para poder continuar en el siguiente capítulo. En el icono de la barra del estado te notifica que hay una nueva pregunta que debes responder en el palacio mental, o que tienes suficientes pruebas para responder a una. Pulsa para ir al libro de los casos y a continuación desplázate al palacio mental. En la pestaña palacio mental selecciona la pregunta que quieres responder. Vale, a lo mejor
No, no. No, vete. Falta Testran. Falta Testran, vale. Entonces tengo que ir. Testimonios. Leer. Un montón de libros. Vale. Entonces. Vale. Libro de Barnes. El periódico está en el contenedor. Vale. El periódico está en el contenedor. Está en el contenedor. El periódico está en el contenedor. Y el contenedor. No. Hablo con él. Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. ¿Podemos comprar otro? Why don't you give me another shilling now? Because I'm sure I'll spot something else soon. No? Get the Strand! Get your copy of the Strand here! Could you help me? I'm really sorry, but I can't help you. Try asking someone else. Excuse me, just one question. I wish I could help you, but I don't know. Help me, please. Excuse me, what? I'm not sure I know. Can I ask you a question? Excuse me, what? I'm not sure I know. El periódico está en el contenedor. El contenedor es este, pero no encuentro nada. Tengo que ir aquí. Aquí me está diciendo que me está avisando que aquí tengo que... Aquí tengo para descubrir... A ver, leer. Ah, vale. Tengo que ir buscando. Vale, ya lo entiendo. Ya está. Joder. Esto es así. A ver.
Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Earlier the other day when I was delivering papers, I heard noises from your apartment. It sounded like the doctor was yelling in his sleep. A ver, señores, quiero que me ayudéis en esto. Es que no lo acabo de enterarme muy bien del palacio mental de los cojones. Es que, de verdad, es que no me acabo de enterar bien de todo. Me dice, falta Testran en el correo de la mañana. Watson se deshizo de él fuera. Puede que aún esté en el contenedor. El periódico está en el contenedor. Ah, ¿debe ser este aquí? No, el único contenedor que había está ahí fuera. Y aquí hemos estado. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Y es que hemos estado aquí. A ver. Periódico. Fijar pista. Vale. La pista. Creo que la voy a por el chico. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. My boss pays by the hour. No sense in returning early. Joder. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Me dice que está el contenedor. El contenedor ya lo hemos cogido. Me cago en la puta de oro. ¿Cómo se hace esto, tío? Oye, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cómo funciona el palacio mental? Es que no lo acabo de enterarme bien. Aquí tengo que tener algo para descubrir. Pero es que, ¿cómo se hace, tío? En la que se incluye la dirección de la tienda en la vuelta de la esquina.
Vale, tenemos que ir a la vuelta de la esquina. Tenemos que ir a la vuelta de la esquina. Vale, vale. Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Barnes, es esto. Estoy en descanso. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Pero a ver, según pone allí, es que no lo acabo de... Get your copy of the Strand here. No me acabo de enterar bien. A ver, watch el edificio de él fuera. Puede que aún esté en el contenedor. El periódico está en el contenedor. Yo estoy en el contenedor y no lo encuentro, tío. Dice, el periódico está en el contenedor. Pero a ver, si el periódico ya lo tengo. Ah, vale, ya está. Ya he conseguido la final. No es un bug, no es un patchy. No, lo que pasa es que no te lo explica bien cómo descubrir el palacio mental. Ya está, ya he aprendido. Tienes que mover el stick derecho, izquierda, derecha para descubrir las cosas. Vale. El señor Barnes está implicado en el plan. El chico del periódico dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes, el librero local, le entregó una novela al doctor Watson.
Una espina de cactus para un asesinato, una explosión fuerte, una visita al sumar. Vale, ya está. Ya está en verde, eso quiere decir que vamos bien. Y ahora tenemos que fijar pista. From that Mr. Holmes murder? Yes, Barnes has Dos his pistas words. actualizadas. Not Get every the pawn strand. knows it's Get your part of a copy of game. the strand here. Puedes fijar pruebas para un rápido acceso a la información de tu libro de casos. Abre el libro Get the de strand. casos. Get your Con, copy of the fija la strand prueba en una here. foto o una librería pulsando. Voy a encontrar la librería. Vale, a ver si lo encontramos. Get the strand. Get your copy of the strand here. Get the strand. Get your copy of the strand here. Tengo que ir al libro de Barnes. El chico del periódico dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes el libro. Pero local se entregó una novela al doctor Watson, una espina de cactus para una asesinato, una explosión fuerte. Bueno, vale. Get the strand. Get your copy of the strand here. Librería de Barnes. Vale, estamos en la librería de Barnes. Vale, ahora tenemos que borrar. Vale, vamos a borrarlo. Ya lo voy entendiendo, ¿eh? Te recomiendo City. Sí, Pachi, si te gusta este tipo de juegos, sí. Pero ahí está la versión normal y la versión... La buena de verdad. Fíjate cuál es la buena, de verdad. La que tiene la versión Next Gen. Esa es la que compré yo. No era un bug. Es que ¿sabes qué pasa? Que no te explica bien cómo funciona el palacio mental, la investigación, el menú, ¿vale? Pero una vez que lo sabes, está fácil. Pasa que no te lo explican bien del todo. Vale, este señor. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. Yo creo que una vez que aprendes esa parte que estoy haciendo, que es un poco lioso al principio, es cuando empiezas a disfrutarlo. Es como cualquier juego. Cuando pillas la mecánica, su sistema de funcionamiento, ya está. I could hardly imagine anything more macabre. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy?
Qué guapo estas observaciones. Mola un huevo, ¿eh? A ver, tinta en el periódico. Tacón esquile para hacer más alto. Dolor en la pierna izquierda. Consecuencia de trabajar demasiado. Víctima de chantaje. A ver si va a hacer una acogida que tenemos. Víctima de chantaje. Mr. Barnes, a word. Ah, for goodness sake. Hola Enrique, buenas. Sherlock No, Holmes. pasa un rollo este juego porque tienes que saber dominar el tema de investigación. Pero una vez que lo dominas, es súper guapo. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think.
Flores muertas. ¿Por qué está tan raro Barnes? Observaciones. Fue muerta de producción. Creo que aquí nos falta. Vale, a ver. Ahora. No. El semana está implicado. El chico médico dijo que no. Está implicado.
So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Help me, please. Excuse me, what? Well, I'm not sure I know. Help me, please. I can't help you with that, sir. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Está aquí, está aquí el tema. Sin embargo, está explicado en el plan. ¿Y la escalera que se rompió? The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. El chico del periódico dijo, su man está implicado en el plan. Joder. Está dificilillo, ¿eh? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Está dificilillo el juego, ¿eh? Es una investigación, no veas, tío. Está guapo el juego, pero está dificilillo. I could hardly imagine anything more macabre. Que ya está. Sí, porque...
Me dice que tengo que ir para afuera. Ese punto amarillo que dice que tengo que ir afuera. Pero esta mujer tiene que saber algo. I should have worn something warmer. Yo creo que está aquí. Encontrar el palacio mental la respuesta. ¿Por qué está tan raro Barnes? Un objeto. No, tengo que encontrar. Este ya lo hemos descubierto. Falta una prueba. Me falta alguna prueba o algo, ¿eh? Me falta una prueba. Skin City es más difícil. Más difícil que este.
Joder, Fachi, ya te leo. El Sin City es más difícil que este. Estos tipos de juegos no es para todo el mundo, ¿eh? ¿Y si hablo con él? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Vale, la respuesta está en simple vista. Vale, él nos da consejos, o sea, a ver. Nos dice que están en simple vista las respuestas. Pero joder, entonces está dentro la respuesta. Está dentro la respuesta, pero ¿cómo? The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. El retrato de personaje, señor Vance. El retrato, tengo que buscar el retrato. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? So, Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Que no, la pista está por aquí, pero no la encuentro, tío. No la encuentro. Es de locos. No la encuentro, señores. No, Apache, no te lo compres. No, si este ya lo ves difícil, el otro más todavía. No te lo compres. Esto ya está. Me falta una pista, tío. Pero no la encuentro. La escalera. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? ¿No me dijo una vez que la respuesta está en simple vista? Hostia, macho, pero ¿dónde? ¿El perro? Yo por mi huevo de este juego lo voy a completar. Lo voy a completar porque me gusta. Pero me pilla un cabreo cuando veo que algo me cuesta, no veas. A ver, tiene que estar afuera, tío. ¡Ah, las flores, las flores! ¡La flor! Ya está, ya está. Me cago en 10.
Claro, yo buscaba dentro y tenía que ir fuera. Our national emblem. God save the Queen. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. A familiar spine. Is this what I found in my dustbin? It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Observar. Crocodilo para cubrir el cansancio. Evita contacto visual o está distraída. Broche de luto, en honor del marido fallecido. Poco común para ropa de trabajo, tela de lujo. Me falta una pista. Es que, ¿sabes lo que pasa, Enrique? Gente, este juego no es difícil. No es difícil en el sentido porque sí que es difícil al principio hasta que no entiende la mecánica. ¿Vale? Te necesitáis darle un... A ver, si os gusta lo que veis y queréis darle una oportunidad, lo que tenéis que hacer es pasar 1 hora, 2 horas con él para que lo dominéis, conozcáis el sistema de la mecánica. Una que lo conozcáis es una maravilla de juego, pero tenéis que pasar por allí. ¿Me entendéis? Se ha cambiado el calzado a llegar. Vale. Aquí tenemos la parte izquierda, las pistas que hemos encontrado. La parte derecha, lo que nos le resumen. La señora Fleming usa maquillaje para ocultar la mejilla, manchada por las lágrimas. El vestido está hecho con una tela cara. Se viene intenta ocultar su pesar. De forma extravagante. Sigue llevando un broche de luto. Recuerdo. No siempre está en él. Aún con duelo. Aún con duelo. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. I'll be off. 4 pistas actualizadas. Vale, vamos a entrar en el palacio mental. Vale, no hay nada. A ver. A ver si tenemos algo ahora. A ver, ¿tenemos algo, señores? Nos falta una pista. Nos falta una pista. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight?
Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. I'll be off. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? Yo creo que aquí está la clave. Aquí a esta señora preguntarle cosas. But we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. 3 pistas tenemos ahora. People don't tend to come out for flowers when it rains. Perhaps I should try selling door to door. Have a look at my flowers. They will not bite, unless you touch their thorns. Ya está. Aquí lo distribuimos ya. Está. Ahora ya podemos. ¿Veis que está? Mirad. ¿Veis que está una exclamación en la parte del palacio mental? Eso significa allí está la pista. Vale, vamos a ver. Ya tenemos la pista que nos falta está aquí. Hay que descubrirla. ¡Bien! ¡Bien! I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Ya domino el palacio mental. Es que lo que importaba era dominar el palacio mental y dominar el menú. Ya lo domino, señores. Ya lo domino.
Ya está. Lo más jodido del juego era dominar eso. Ya está, he aprendido. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Segundo. A ver. Viendo la luz. A ver. Tengo mi perrito aquí dándome la lata. Bueno, vale. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear Vale, good me news faltan about you and 10 Mrs. Fleming. pistas más. Fantástico. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Mejor no vamos ya. Él está bien porque nos da pistas que tenemos que hacer. Si tenemos que irnos, no tenemos que irnos. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But it's brilliant. Let's go. Oh, good.
Well, his house is nearby. Come. Vale, mansión Tenemos que ir a ver si nos enteramos del tema. Tenemos que ir a la mansión de Stewick. El capitán Stewick tiene una mansión grande cerca. Está ubicada en la misma calle de la librería de Barnes. Entonces la librería calle Barnes. A ver. Mapa. Vale. Sí, la librería. Me imagino que se refiere ir para allá, ¿no? Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Vale, está bajando. Tenemos que ir a la librería. Not much further now. Que no falta mucho. Él no dando pistas, ¿eh? No, o sea, Watson. ¿Qué hay? Unnaturally bent legs, yet they look to be a design choice. La librería debe ser esto. No, esto no, esto es el kiosco, ¿no? Librería. La mansión de Stagway se ubica en la misma calle de la librería. A ver. Mapa. Ah, aquí estás. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Tenemos que ir para acá. Por aquí. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector? Ya domino el juego, señores. Ya lo estoy dominando. Pero me ha costado, me ha costado más de una hora y media para entender la mecánica del juego. Me ha costado una hora y media. Eso no significa que a ti te cuesta una hora y media, a lo mejor te cuesta media hora. Pero que necesitas, ya verás, un periodo de adaptación para aprender su mecánica. Pero una vez que lo aprendes, es una maravilla. Sergeant Ruffles. It's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law,
We'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Tell me about Kim here. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person? No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Vale.
Chewing tobacco. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Me falta una pista aquí. Ah, ¿dónde estarás? ¿Yo? ¿No me jodas? Tienes que salir. ¿Dónde está la pista que falta, tío? Ay, la pista que falta. ¿Dónde está? Hostia, macho. A ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Estás? Chewing tobacco. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Me falta una pista, señores. ¡Qué huevos! Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Vale. Si tienes 20 pruebas, Sherlock puede usar la imaginación para reconstruir el pasado. Pulsa RB para ver los nodos de imaginación. Interactúa con los nodos para comenzar y luego recrea la versión exacta de acontecimientos. Hostia, ¿esto qué es?
No tengo suficiente pruebas. A ver, espérate, arriba. No. Me faltan 2 más. Me faltan 2 más. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? A Maori... Button chops. The remains of a meal. A heavy chemical odour. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. The ashes are long since cold. No air coming through it. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small Navy spyglass. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them.
Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? A ver. Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. A ver. Me falta un objeto. Me falta un objeto para encontrar. Is this a Tanifar, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills.
This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Tenemos que buscar más pistas. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? This disappearance is intriguing, Could no? have left I these cannot make tracks. head nor tail of They it. seem fresh. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. I thought you were meant to be intelligent. Where on earth are you going with this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. Buenas tardes, los naranjas. Gracias, José María. Gracias a tu canal estoy animándome a jugar a algunos de los juegos que has subido. Qué bien, ¿no? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. Yo voy probando con las pistas y me va soltando. No quiero dejarme ninguna. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No. The man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. 4 pistas actualizadas.
Why are you still here? If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Mira, aquí hay algo. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. ¿Me dejo alguna pista? No air coming through it. No air coming through it. Vale. ¿Alguien fuera lo tapó? No air coming through it. Vale.
This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. This dreary rain is making a miserable... Me falta un objeto para encontrar. Me falta un objeto. Me falta un objeto. Me falta un objeto para encontrar. ¿Dónde estarás, tío? This disappearance is intriguing, no? I cannot make head nor tail of it. Me falta un objeto. Tengo que encontrar un objeto. Un catalejo. Creo que es el catalejo que me falta. El catalejo me falta. Alguien le pone el trapo.
Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Marcas en el jardín del capitán. Los niños. Vale. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Vale, abierto. Vale. El trapo. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. O sea, es un secuestro. Hay que comentárselo al capitán. ¿Al capitán? Sí, ¿no? Bueno, a su jefe, a su amo. You'd best have found something by now, gentlemen. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant.
Hostia, que le respondo, porque el tío es gilipollas. Hágalo usted, pues... ¿Quién me ha llamado? Permanece callado. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll Es muy bueno return este soon juego. with good news. And in the meantime, José please Mario teach your Carrasco. companion Buenas the noches, art of saludos, brevity. mi estimado. Buenas noches. Vale, tenemos que ir a por el candado. Vale, y ahora aquí. A ver. Voy a buscarlo. Ese es por otro lado. Vale, tenemos aquí para responder. A ver. Catalejo. Hostia. Acabó la canción.
Uf. Me falta un objeto. Falta un objeto. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Aquí hay algo. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Wheels picked up grass along the way. Kimahir's cart, I gather. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? A strange substance. I have my suspicions based on the colour and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Vale, televisiones actualizadas. ¿Aquí hay algo? What does it say? A ver. A ver, tenemos ya una pista. Perfecto. Le secuestraron un marinero. Vale. Y cartera. A ver, y ahora acá, bueno. ¿Dónde estás? Al puerto de Londres. Ya sabemos que muy probablemente el secuestrador de Kimilla sea un marinero, que su cartera tiene rastro de salitre y que hubo recientemente un accidente con salitre en el puerto de Londres. Todo parece apuntar que para encontrar a Kimilla tenemos que dirigirnos al puerto de Londres. No podemos perder el tiempo. Es vital que encontremos un taxi al puerto de Londres de inmediato. Perfecto. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, Entonces the tenemos que ir spyglass. al puerto de Indeed. Londres. We shall need to take a cab there. ¿Un taxi? ¿Esto puede ser un taxi? Sí, ¿no? Where to go? The Port of London, please. I will show you where to stop. Es súper bueno este juego, señores. Muy bueno. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, señores, en intentar averiguar, encontrar las pistas. No es un juego para todo el mundo. O sea, el juego es muy bueno. Gráficamente está muy bien. La historia te engancha. Todo él. Es que es una pasada. Pero si lo compráis,
tenéis que pensar que tenéis que dar una oportunidad de unas horitas de aprendizaje, de adaptación, cómo funciona la mecánica del juego y todo. No es un juego que arranca y ya sabe jugar. Necesitas un periodo de adaptación. Pero una vez que lo sabes, ya está, señores. Es como una película esto, pero detective. Es una pasada. Bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor after that. Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. For without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimmer here? Bueno, señores, vamos a dejarlo. Vamos a dejar el juego. Esto se queda la partida guardada. Ay, vale. Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Buah. Qué bueno este juego. Vamos a ver. Guardar. Ah, se guarda aquí. Hostia. Menuda que... Vale, guarda manual. Vale. Este juego es muy bueno. Buenísimo, señores. Pero, repito, no es un juego para todo el mundo. Es un juego para jugar tranquilamente, sin prisa, intentando averiguar, encontrar las pistas, para ir avanzando. Si nunca has jugado este tipo de juegos, bueno, pues necesitarás un mayor periodo de adaptación, de aprendizaje, cómo funciona el juego, sus mecánicas. No es que sea difícil, es que es un juego para tomártelo con calma, ¿vale? Hay un momento que dice, ostras, me cuesta avanzar, pues tranquilo, al final saldrán las pistas. El juego está muy bien, pero voy a ser muy pesado. No es un juego para todo el mundo, es un juego para gente que le guste este tipo de juegos. Si es así, cómpratelo porque el juego está muy bueno, súper recomendable. Yo de hecho, en cuanto pueda, volveremos a subir el juego al canal. Si no mañana, pasado, lo tengo clarísimo. Me ha encantado. O sea, muy bueno, muy bueno. Pues nada, señores, os dejo. Muchísimas gracias por vuestro like, por vuestro apoyo. Y te repito, súper recomendable para aquella gente que busque un tipo de juego detective, investigación. Hasta luego.